Y nos vamos, gracias. Y nos vamos entonces con la conversación que tenemos prevista para hoy en términos de nuestro segundo módulo, transversal. Me han recomendado con este módulo específicamente, o digamos que tiene la universidad la intención de algo. Es decir, aquí hay de alguna manera, un objetivo fuerte y es la incorporación en lo cotidiano, es decir, en nuestra vida cotidiana, en nuestro rol cotidiano como docentes, de la inclusión educativa, pero una inclusión educativa que ya no es solamente vista como aquella consideración a grupos que han sido de manera preferente advertidos en materia de su condición de discapacidad o de su genialidad, ¿no? Aquellas connotaciones que tradicionalmente hemos trabajado en el aula y que se nos han de alguna manera situado como necesidades educativas especiales. Más allá de esas necesidades educativas especiales a las que ya hemos venido haciendo un tránsito para ser incluidas, aquí el asunto es cómo darles una lectura más amplia desde la realidad de hoy y cómo hacerlo con dos elementos. Uno, las competencias ciudadanas y dos, los enfoques de derechos. Entonces, pareciera que tenemos que hacer cotidiano la inclusión educativa, una inclusión más amplia con dos elementos nuevos. Cómo activar competencias ciudadanas y cómo activarlas en perspectiva de los derechos. Y yo pensaría que al final en esa perspectiva de derechos hay también como una meta esperándonos, ¿no? Y una meta en la que el mundo viene avanzando y es la educación para la igualdad. Entonces parece que en la medida en que podamos caminar la perspectiva de derechos con estos elementos, podríamos ir encontrando como ese fin o si digamos que ese punto al que toda la educación debería converger, y es lo relacionado con las prácticas para la igualdad. En esas competencias que vamos llevando va a aparecer la convivencia, por eso es que ustedes ahora me la van a compartir, o va a aparecer también el diálogo del que vamos a hablar ahorita, o va a aparecer la escucha activa, van a aparecer algunas que seguramente ustedes las tienen ya muy apropiadas, pero que de alguna forma es importante revisar. Entonces, en ese orden, pues yo me tengo que pensar también aquí como facilitadora de esta conversación, en que tengo un referente que me acompaña, del que tengo una convicción, obviamente de aporte. Creo que cuando Freire se sitúa en la educación y nos dice, dentro de todas sus grandes reflexiones, nos entrega la dialogicidad como un camino, pero también como un reto y una competencia, cuando nos dice que, ojo con lo que entendemos por educar, nos llama la atención a esto, ¿no? A que esta educación nunca será individual y nunca será sin intención, sino que tenemos una educación que se sitúa en un propósito común, ¿cierto? Una educación donde nadie educa a nadie, y eso lo vimos y lo hemos ido deconstruyendo un poco cuando lo entendíamos así, como tampoco nadie se educa a sí mismo, sino que todos nos educamos en común unión, todos nos educamos en ese encuentro, dependiendo de la forma en que cada quien viene asumiendo el mundo. Y desde esas formas en que cada quien asume el mundo, pues encontramos de alguna manera como unas claves nuevas o unas claves que suman a la educación de todos. Entonces, desde esa mirada de Freire, pues creo que espero conducir la conversación. ¿Qué tenemos hoy? No nos vamos a detener en los dos primeros planteamientos, porque de alguna forma ya estuvieron trabajados en el módulo pasado. Me quisiera detener más bien en el tercer ámbito, que es el derecho a la igualdad, a la no discriminación, el respeto a la diferencia. Miren que aquí ya el derecho tiene una intencionalidad y es un camino hacia la igualdad. El respeto por la diferencia desde un enfoque en Colombia que de derechos nos permita obviamente construir una mejor sociedad. En los documentos que ustedes tienen de soporte a este módulo van a encontrar tres fundamentales que creo que son los que ya están compartidos.
una cartilla del Ministerio de Cultura en relación justamente a un desarrollo normativo hasta el año 2010, creo que está 2013, que nos muestra cómo Colombia ha ido incorporando de manera progresiva los planteamientos que están en los artículos de la Constitución que conllevan el trabajo de igualdad, obviamente de no discriminación, y entonces tiene ahí de alguna manera, sí, es una recopilación de normas y de aplicación de normas en contexto con algunos ejemplos, que es muy interesante tenerla en cuenta. Yo no sé si haya un documento posterior que hasta recién los haya considerado toda la normativa, pero ese creo que es muy buena base para una propuesta. ¿Por qué lo traemos? Porque obviamente ustedes van a hacer una propuesta y esa propuesta no es al unísono, no es la propuesta de Claudia pensándose sola. Puede ser la propuesta de Claudia, es un ejemplo en relación con lo que constitucionalmente está establecido. Entonces, yo creo que siempre el abordaje normativo es fundamental en estas construcciones. Entonces, ahí está la cartilla. La segunda es esta mirada global a la educación. La semana pasada, ustedes están escuchando un ruido de mi micrófono. No, señora. Ok. Es No, que no. acaban de poner algún ruido en No, la no. calle, o que acaban de hacer un ruido en la calle como un tractor o algo, y no sé, pero yo lo estoy escuchando por el otro lado. Entonces, esa ciudadanía global que la trabajamos la semana pasada y vimos la categoría con otra denominación, la que vimos desde Terrón y María Victoria, nos advertía de una ciudadanía mundial. Creo que sea global o sea mundial, va por lo mismo. Las apuestas de los chicos de hoy alrededor de tener en la educación elementos que les permitan responder a los desafíos mundiales. Ayer un profe me decía algo frente a eso y es que cuando nosotros escuchamos a estos chicos, como a esta niña Greta en su discurso mundial sobre el ambiente, o a nuestro niño, no me acuerdo bien el nombre, creo que se llama Luis, el niño que incluso... Francisco, qué bien, a Francisco, cuando uno dice, venga, ¿qué es esto tan impresionante? Este niño, ¿cómo pudo haber acumulado tanta información? ¿Cómo puede traducirla de una manera tan clara y obviamente tan ética, teniendo tan pocos años? Me decía un profe ayer que ahí estaba el abordaje de la generación alfa, ¿no? Entonces hablamos mucho de eso en términos de qué nos espera para entender los alfa frente a las ciudadanías globales. Y veíamos en él un ejemplo, ¿no? Es tal cual ese perfil de ese niño que está buscando entonces un docente que acompañe mucho más los procesos que a él le inquietan y los procesos que le conectan directamente con ámbitos locales pareciera, pero que tienen un espectro y obviamente un impacto global muy fuerte para ellos. Entonces, el tema de ciudadanía global, siempre en perspectiva de paz, lo vamos a ver ahorita, y de derechos humanos, y obviamente el derecho a la igualdad, como ya les decía. Les dejo solamente situado para este primer ámbito, porque sería ya una reiteración a lo trabajado la semana pasada, que en esa cartilla que tenemos allí, pues básicamente se reconoce la importancia de considerar en materia de igualdad lo que Colombia ya ha planteado constitucionalmente y que está situado en artículos como el 13, 20, 27, 54, 68 y 70 y 93, perdón, que nos advierten la necesidad que le asiste al Estado de eliminar exclusiones políticas, económicas y sociales a las que históricamente se han visto sometidos algunos grupos en condición de vulnerabilidad, dentro de los que se destacan vulnerabilidades étnicas, por discapacidad, por género, por curso de vida, entre otros. Entonces, dejamos esa mirada. Yo creería que puede ser estructural para trabajar cualquier propuesta de intervención o de reflexión, situarse obviamente en que Colombia, en términos de diversidad cultural, sí tiene un desarrollo normativo y un desarrollo que paulatinamente habría que aplicar y comprender en razón a los principios constitucionales.
Hablamos de esa ciudadanía global. La semana pasada la tratamos y dijimos, bueno, la educación tiene que pensarse para dar respuestas precisas a los jóvenes de hoy. ¿Cómo entenderla, bien sea la categoría o de global o de mundial, en perspectiva de derechos humanos? Pues bien, a la luz obviamente de lo que plantea, y este es un planteamiento europeo desde la cooperación española en el año 2008, ya la estrategia de educación desde la cooperación nos decía que la ciudadanía global es un espacio que reivindica, es decir, le da un valor adicional al ámbito transnacional. Desde esta perspectiva se encuadran las propuestas políticas de modelos de democracia global y también de la acción de los movimientos transnacionales de la sociedad civil. Aquí entendemos a estos niños como esos dos de los que hablábamos ahorita, que pueden ser muchos otros, intentando transitar globalmente con respuestas que conectan naciones y obviamente lo que hacen es reconocer, ¿cierto? Desde perspectivas muy diferentes, problemas que se encuentran en el ámbito global, como está pasando para ellos con lo que tiene que ver con todo el tema de ambiente y los llamados a las generaciones, a las empresas, a las instituciones, a los países, por hacer de este tema un tema con, digamos, con mucha más coherencia global en lo que se declara, lo que se aplica y lo que se transforma. Entonces dice que se trata de una realidad muy heterogénea, compuesta por distintos agentes, cuyas actividades van desde lo puramente local hasta lo global, pero que están inspiradas en una conciencia ética que convierte una realidad tangible, una realidad ética que convierte en una realidad tangible la perspectiva cosmopolita. Entonces sí podemos ver cómo estos jóvenes de hoy reclaman una educación que les permita no solamente ya responder al problema micro contextual que pueden tener, y hablemos de educación ambiental, que es uno de los temas de mayor aplicación de ciudadanías globales, a que puedan ser también conectados y puedan tener elementos que les conecten su realidad con la realidad global. Entonces, creo que abordar siempre toda nuestra actuación en función a la ciudadanía global es también un acierto para estas generaciones y digamos que un tema de transversalidad alrededor de todos los conceptos que puedan ser trabajados en el aula. ¿Por qué en Colombia lo tenemos que incentivar? Obviamente porque nuestra cultura de educación al respecto de los derechos humanos y de la paz también hay que deconstruirla, ¿cierto? Alguien nos planteaba ahorita, la compañera, con ese ejercicio tan bello de trabajar el tema en los menores de lo que es la violencia verbal, ¿cierto? Y cómo esa violencia verbal que se normaliza en unos contextos, pues obviamente luego va a chocar con otros donde no son normalizados y vamos a encontrar que entonces tenemos un error aquí o una deuda con estos procesos globales. Entonces, me parece que seguirá siendo un elemento transversal y necesario incorporar lógicas globales en toda la acción local que podamos hacer en el contexto. Beatriz, Profe, dime. en la diapositiva anterior, desde su experiencia y desde la ¿En esta? experiencia de las, sí, profe, que habla de los derechos humanos y la paz, ¿cómo hacer para que esa paz y esos derechos humanos no sean solo enfocados hacia los estudiantes? Profe, porque es que si uno analiza, escuchando la situación de la compañera de Angélica, a ella le están transgrediendo sus derechos, su debido proceso, le están omitiendo un derecho fundamental que ella tiene a su paz, a su tranquilidad. Profe, ¿cómo llevar esto desde la teoría, desde la escritura, a la práctica como tal y que a nosotros como docentes también se nos garanticen esos derechos humanos que a veces los estudiantes y los padres de familia tanto nos vulneran? Beatriz, qué interesante que yo te pudiera dar una solución, una conexión y entre comillas, y discúlpame la metáfora, una receta, ¿cierto?
pero yo pienso que es que definitivamente nosotros estamos asumiendo unos problemas históricos muy, muy fuertes, muy situados, ¿cierto? Y es que por eso yo empecé el módulo anterior con el tema del paradigma. No podemos montar a todo el mundo en los nuevos paradigmas. Nos estamos montando nosotros, ustedes, los que tienen estas oportunidades, quienes de alguna manera provocamos motivarlas, pero hay una historia que nos antecede de violencia. Hay una historia muy fuerte de violencia. Hay una historia que nos aleja, obviamente, de la otredad. Hay una historia que nos aleja de reconocer la importancia de los demás, ¿cierto? En el lugar donde estén, de la valía por ello. Entonces yo te podría decir que estos son construcciones lentas, son construcciones que requieren muchísima voluntad de muchos actores. Y sobre todo lo que yo advertía la semana pasada, tratar de trabajar incansablemente en los lenguajes comunes, ¿no? Esos lenguajes comunes que en ocasiones, ¿cómo llamarlo? Le quitan fuerza a lo que históricamente está situado, porque socialmente ya no se aceptan, ¿vale? Entonces vamos más bien como avanzando en ese camino, pero que yo te pudiera decir, yo no puedo negar la realidad de un país que enmarcado en la violencia como única forma resolutiva de muchas cosas, pues ha trascendido que esto sea presente, que esté presente en el actuar docente, en el actuar directivo, en el actuar familiar, en el actuar comunitario que todos tenemos, ¿cierto? Miren ustedes, y lo dejo porque hay que llamar en cuenta que como estos temas están grabados, es muy importante no dejar como situadas perspectivas, nombres o situaciones. Pero lo veíamos ayer en los medios de comunicación frente al tema de un funcionario que con ocasión de su función agrede a otro, ¿cierto? De una manera tan, para otros diría uno, tan inexplicable, ¿cierto? Tan inexplicable, y lo ponía y lo pongo en comparación porque viene aquí el caso con que el mundo hoy está abismado con el comportamiento, por ejemplo, de Japón en el mundial, de su fanaticada, de sus hinchas, cuando dan unas lecciones tan impresionantes que uno dice cómo las construye una sociedad en función de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las reglas de usar los espacios o de trabajar juntos. Yo tengo que decirte, Beatriz, el tema de la deconstrucción nos va a tomar mucho tiempo, pero las sociedades que vienen reclamando justamente eso, unas mejores formas resolutivas de convivencia y unas formas mucho más éticas de ciudadanía. Entonces no puedo decirte que hay unos modelos que vayamos a hacer. Yo puedo pensar que esto es incansable, que hay que trabajar en el contexto educativo eh, ininterrumpidamente con estos temas que pueden en algún momento llevarse a valores institucionales y pueden empezar a deconstruir lo que en algunos todavía existe. Pero cada quien va con sus ritmos, cada quien va con sus paradigmas y al final de cuentas hay unas personas que saldrán por su ciclo de vida y su curso de vida y hay otras a las que los paradigmas también pues nos va poniendo en otro lugar, ¿sí ves? Entonces yo le dejo más como la realidad a eso, a que el tema es de deconstrucción progresiva, es la apuesta que tiene cada vez ser de más, de muchos, pero que toma su tiempo. No hay una fórmula, porque nos anteceden muchísimas estructuras muy complejas. Si nosotros lo lleváramos a metáfora, entonces cuando decimos los colombianos, echa la ley, echa la trampa, usted no sabe quién soy yo, pero, o sea, hay una cantidad de valores ciudadanos que se hicieron norma para muchos, para algunas generaciones, para algunos territorios, para muchas formas, y de construirlas tiene su tiempo. No sé, Beatriz, es mi postura frente a eso. Gracias, profe. Vale. Ok, el tercer elemento entonces en el que nos detendríamos ahorita sería, perdónenme, sería específicamente esto, ¿no? Cómo trabajar el enfoque de derechos frente a la igualdad, es decir, en camino a la igualdad a través de los procesos de no discriminación, de respeto por la diferencia y obviamente una sociedad que tenga en el enfoque de derechos su lógica. ¿Qué nos plantea esta, digamos,
este, este planteamiento. ¿Qué nos dice? Miren, ya la semana pasada vimos que el enfoque diferencial actúa y lo vimos ahorita también con el tema de si podemos presentar un problema o una solución. Y es que el enfoque nos dice con cara diagnóstico, con sello actúo, pero ¿qué nos dice? Ojo, cuando vamos a actuar cuando ya vamos a actuar, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacerlo de manera interseccional y que en esa interseccionalidad pues nos combinamos nosotros con otros, llámense en instituciones, llámense en otros actores del proceso educativo, siempre los infaltables y necesarios padres de familia, acudientes, tutores y todos los que de alguna manera tienen que ver directamente con la realidad de los menores. Pero también dice que aquí es importante considerar que ya no es solamente necesario usar los datos, es decir, ya tenemos que avanzar del dato cuantitativo un poco más a los datos cualitativos, es decir, no solo la estadística, que nos ha incluido variables permanentes y necesarias en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sexo, la edad, la pertenencia étnica, la discapacidad, que han sido como los checklists que hemos venido trabajando, sino que se nos dice que aquí deberíamos o podríamos incorporar otras variables, dentro de las que se encuentran lo que hemos también planteado en algunos de los temas de ustedes, la identidad de género, la orientación sexual, la condición de migración en todas sus posibilidades, los niveles educativos, los estratos socioeconómicos, las relaciones con el conflicto armado en cualquiera de sus dinámicas, por ser víctimas o tener relación con victimarios, las víctimas de la violencia también en todas sus formas, entre otras, que permitieran entonces identificar en grupos poblacionales cada una de las categorías que se van asociando. Y esto es un poco como entender esa vulnerabilidad, y yo siempre en la metáfora, en la mía de trabajo, cuando trabajo con mis estudiantes, siempre les digo eso, imagínense la condición de una persona. Entonces empezamos por su condición de edad, su curso de vida, y le vamos añadiendo algunas posibilidades de las que la realidad colombiana conecta de manera, en ocasiones circunstancial, casi siempre circunstancial. Entonces decimos, imagínate lo que es, por ejemplo, en mi ámbito que lo he seguido un poco, la privación de libertad, y siempre digo, imagínate lo que es ser mujer, estar privada de libertad, estar enferma, que la enfermedad sea una enfermedad de pronto terminal, que además de eso no tengas familia, o sea, es decir, cómo todos esos procesos que se advierten alrededor de una sola persona podrían tener rutas tan diferentes y en ocasiones con tantas barreras que parecieran ser imposibles de resolver, pero que desde una mirada como los enfoques diferenciales puede ser posible de atender. Lo mismo pasa con nuestros menores, ¿no? Imagínate que es ser niño, rural, disperso, en discapacidad, en condiciones quizás económicas deficitarias, todo eso, ¿a qué nos lleva entonces para asumir no solo su diagnóstico, sino también lo que hay que hacer con ese diagnóstico? Y aquí, Beatriz, un poco no sé si esta pista puede ayudarnos para salir de la teorización y pensar que desde nuevos paradigmas es posible asumir algunos caminos. Entonces se dice, bueno, pero aquí hay una pregunta que yo me hice y dije, pensémonos de la siguiente manera. El MEN en el año 2003 definió las competencias ciudadanas, ¿no? Y les dio un lugar. Y yo no sé si ese lugar, que pueden haber cambiado algunos elementos del contexto, pero más porque se hayan incorporado realidades que porque se hayan superado otras, ¿sí? Nos decía, bueno, hay que trabajar desde las competencias ciudadanas. ¿Qué me hace competente a mí ciudadanamente? ¿Qué me hace a mí competente ciudadanamente siendo yo un docente en el momento de la Colombia del 2023? ¿Cierto? ¿Qué me hace? Entonces me dice, aquí tengo que entender que en la perspectiva de los derechos, porque es donde necesito la competencia, aquí yo no estoy hablando con el docente que en materia de una asignatura necesita una competencia, porque eso lo van a trabajar mis compañeros. Aquí yo estoy trabajando con un docente que para abordar lo socioeducativo requiere algunas competencias. Y en esas competencias entonces me sitúan
la necesidad de contar con una herramienta, ¿no? Como si fuera una pinza, ese elemento que yo tengo que siempre me acompaña y con el que resuelvo muchas cosas, en una metáfora, una herramienta básica que tiene que ser cotidiana, porque aquí el aporte es lo cotidiano y aquí el norte es lo cotidiano. Entonces dice, una competencia básica que me permita a mí 3 cosas como docente. 1, que yo pueda aprender a respetar, defender y promover. Esa herramienta me tiene que ayudar a mí a hacer esas 3 acciones. Respetar, defender y promover. ¿Qué hago con eso? Pues obviamente defiendo los derechos fundamentales de otros, ¿no? Que en su vida cotidiana, y ustedes sé que están trabajando cotidianidad en el marco de los casos que están mandando, porque no son entonces las cosas extremas, las que pasan de vez en cuando, no, aquellas que cotidianamente estamos percibiendo con nuestros chicos, ¿sí? Aquellas cosas que están basadas, por ejemplo, o aquellas cosas que le dan entrada al bullying, o que le dan entrada, obviamente, a la agresión en cualquiera de sus formas, de personas que pueden ser vulneradas por mis propios actos o por los actos de otros. Y eso es un elemento muy interesante. Y esas situaciones entonces, ¿qué van a representar? Que yo tengo que tener unas habilidades y unos conocimientos. ¿Para qué? Para mejorar la convivencia, por ende la participación democrática y obviamente en claves de diversidad, pluralismo e igualdad. Entonces, aquí básicamente ese momento nos dice, mire, haga cotidiano en su quehacer la defensa, promoción, ¿sí? Y respeto por los derechos. ¿De quiénes? De los que tradicionalmente y cotidianamente son violentados. Por mí misma, entonces deconstruya, y por los otros. ¿Qué hago con eso? Pues genero unas habilidades, ¿no? Entonces, aquí aparece el docente, aquel que siempre llaman y le dicen, oye, Beatriz, tú que eres tan buena en resolver conflictos, que tienes tan buena escucha, ¿cierto? ¿Por qué no me ayudas a entender esta situación? O tú que tienes tan claro, por ejemplo, para promover el tema de la gestión interinstitucional, ¿cómo hacemos con este caso? Pero esto no puede ser un caso de algunos profesores, tiene que ser un caso de todos. ¿Cómo hacemos nosotros de lo cotidiano una oportunidad y un momento para aplicar esos 3 principios? Respeto, defensa y promoción de derechos. ¿Qué entiendo entonces? ¿Qué me traigo de los derechos humanos? Me traigo 3 elementos que también nos los entregaron los enfoques. Me traigo un derecho a la libertad individual o libertades individuales, unos derechos a los derechos fundamentales propiamente dichos y una concepción de dignidad humana. Cuando yo soy una persona que conecto en el respeto, la defensa y la promoción, las libertades, los derechos fundamentales y obviamente la dignidad humana, pues creo poder entrar en ese camino y en ese tránsito de poder resolver de otra forma lo que las instituciones pueden estar presentando. Pero miren ustedes, sé que con las mismas dificultades y más que las que nos planteó Angélica en su caso, o con otras que se sumen, esta tarea no es fácil, Beatriz, no lo es. Es que por eso requiere cargarnos de sentido, llamémoslo paradigma, llamémoslo nuevas responsabilidades sociales, llamémoslo obviamente responsabilidades con las nuevas generaciones que buscan otras competencias en los profesores. Pero cuando, no sé si ustedes recuerdan el documento, si lo terminaron de revisar o no, el documento de la generación alfa, que no quiero decir que sea el único, el mejor, el más, no, pero que sí rastrea un perfil que está buscando qué es lo que debemos de aportar en esta concepción emocional que hoy la comunidad educativa requiere. Ya dejamos en paréntesis el tema el tema de Angélica, que pasa también por otro de los ámbitos, quizás sea el administrativo, no sé. Pero en ese orden yo sí creo que esto puede empezarse a llenar de ingredientes, de insumos para poder hacer ese tránsito. Yo les quiero contar que lo hablamos con la profesora Marta, ella les decía que veníamos trabajando cosas de anteriormente y sí, nos hemos encontrado las dos en una, digamos que en una apuesta muy interesante que viene desarrollando la pedagogía social.
esta pedagogía social propuesta en otras latitudes, con algunos desarrollos ya en Colombia, por ejemplo, la Universidad del Norte con una maestría en pedagogía social virtual y con doble titulación, es uno de los procesos que conozco. Alguna que está en la universidad, en la nacional también hay algunas iniciativas y en la pedagógica, en el Cauca, bueno, que se viene trabajando el tema. Entonces, nosotras, Marta y yo, por procesos anteriores, nos hemos adherido a unos grupos de trabajo y de investigación que le vienen siguiendo a la pedagogía social sus concepciones, sus aportes y sus transformaciones. ¿Alguno de ustedes ha trabajado pedagogía social? No, no, realmente no. Muy bien, muy bien. Entonces, quiero presentarles a esta gran aliada. Es decir, quiero decirles, y de pronto también esto puede dar claves prácticas, Luz Helena, de cómo en otros lugares, quizás con otras problemáticas menos complejas, con menos carga de violencia histórica y estructural, pero también con realidades globales, se han venido trabajando, y es que la pedagogía social es una ciencia de la educación social. Pensaríamos que es más ciencia la educación. No, la ciencia es la pedagogía. Y el objeto de estudio de la pedagogía social es la educación. Entonces, esta pedagogía se originó a finales del siglo pasado como consecuencia, obviamente, de los procesos que conllevó la, digamos, la terminación del franquismo en España y los procesos, obviamente, de la revolución industrial que nos empezaban a plantear nuevas formas, yo diría, de habitar en las ciudades con otras competencias que eran necesarias, donde habían grupos que no lo lograban. Y sobre todo ahí emergió el primer grupo que llamó la atención de la pedagogía social, fueron los jóvenes. Por eso es que Europa sigue haciéndole ese rastreo a estos temas de juventud, hasta encontrar categorías como la categoría Nini, por ejemplo, en el mundo de hoy. Pero las respuestas se dieron a partir de los primeros inicios de la pedagogía social. Hay inicios en Alemania, hay inicios obviamente en reconfiguración de sociedades, inicios en Francia, y yo personalmente he venido pues como siguiendo más los españoles. Entonces allí esta teoría básicamente plantea ¿por qué es una ciencia? Porque tiene teoría, práctica y valores que son demostrables. Y entonces trabaja en transformación de realidades y de territorios, y esas transformaciones luego se hacen muy sostenibles. Vuelvo y les digo, actúan en otros contextos, pero en el caso mexicano también ya hay experiencias. La misma experiencia de Brasil con la escuela de Freire recoge muchos elementos de pedagogía social. La pedagogía social entonces se define según estos nuevos teóricos de ella. Digo nuevos porque todavía están vigentes en el ámbito educativo. Les recomiendo, por ejemplo, las teorías como las trabaja el profesor José Antonio Caride de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Miguel Melendro con todo el tema de juventud y riesgo, o el profesor Francisco del Pozo, de quien hoy vamos a tener un aporte también en construcción de paz en entornos educativos. Entonces, hay aquí otro elemento importante. La pedagogía social como una ciencia que hace, fundamenta y orienta la práctica socioeducativa, pero nos entrega un nuevo paradigma. Y ese para mí fue uno de los más importantes. Nos dice, venga, es que aquí no podemos hablar de educación solamente aquella que se suscita en el aula de clase, o solamente aquella que es responsabilidad del docente. Aquí tenemos que hablar de educación a lo largo del curso de la vida, y educación a lo largo de los distintos ámbitos donde los seres humanos interactuamos. Por eso también le decíamos a Angélica, Angélica, tu realidad, la tuya primero, ¿cierto? En este orden, nosotros estamos entendiendo en el mundo de hoy cómo todas las educaciones son necesarias. A ustedes y a mí les han dicho, venga, hay que entender la educación vial, hay que tener educación vial, hay que tener educación financiera, hay que tener educación en convivencia, porque todas esas educaciones son necesarias. Entonces, la pedagogía social advierte que la educación es primero un derecho humano, y segundo, que no se puede situar
al ámbito únicamente de la clase, del aula, del currículo, de lo que de alguna manera se planifica también, sino que la educación transita con el individuo por su curso de vida. ¿Qué advierte entonces la pedagogía social? Ellos dicen, ¿qué se necesita o para qué existe la pedagogía social? Y por eso quise traer la definición. Dicen, es una acción, obviamente, que busca la prevención, la acción y la resocialización en pro de una madurez. Mire que hay elementos de que ya están muy discutidos, pero ahí está obviamente la resocialización en pro de la madurez social de individuos y colectivos, que a través de 3 grandes lentes, y esa es como también la fuerza que me parece importante aquí traer, los 3 lentes que nos da la pedagogía social son un lente socioeducativo, que es un poquito el que hemos trabajado en estos 2 módulos, un lente sociocultural que está por conocer y abrirse, y un lente sociolaboral. En todos los ámbitos, así como la promoción, participación y potenciación personal y comunitaria desde los derechos humanos, en clave de mejorar la calidad de vida de poblaciones con énfasis laborales y culturales. ¿Qué nos conecta? Los derechos humanos. ¿Qué nos conecta? Lo socioeducativo. No hemos trabajado en detalle aquí lo sociopedagógico, ni lo sociolaboral, ni lo sociocultural. Pero la pedagogía social tiene ámbitos especializados, entonces uno pudiera entrar al ámbito especializado, por ejemplo, de la educación para los adultos, la educación para la diversidad, la educación para la paz, la educación para la salud. Tiene todos los ámbitos basados en esto, en este principio. Trabajar de manera preventiva, de atención y de resocialización, individuos, grupos, comunidades, en función de esto. ¿Qué nos conecta a los derechos humanos? Esa es la gran bisagra. Pero ustedes me dirían, profe, venga, y entonces explíquenos un poquito. Como les decía, entrar a la pedagogía social es muy interesante. Nosotros llevamos unos, no sé, por ahí unos 10 años trabajando con ejercicios, con ellos y desde ellos, desde esa mirada, tratando de entender mejor los procesos. La pedagogía social también dice, mire, yo tengo en cuenta 3 grandes procedimientos. Podrán llamar procedimientos, no sé. O 3 grandes, no sé si son enfoques, cómo llamarlo, para no complicarles. Pero digamos que 3 grandes aspectos. Y ahí queda bien. Entonces dice, ¿dónde se sitúa lo pedagógico social? En la vida cotidiana. Mire, se sitúa en ese día a día, en ese trazo del día, para las familias, las comunidades, los grupos de iguales, a través de una educación permanente, ¿no? ¿Y qué hace la pedagogía social? Mira la realidad, solo que la mira con un lente cotidiano. Es un poquito esto fue un poquito de fenomenología para los que les guste, obviamente también de, no sé, de cartografía, qué sé yo, pero es entender la vida cotidiana de familias, comunidades iguales como una realidad. ¿Para qué la entiende? La entiende para poder visualizar, es como si fuera la cara del enfoque diferencial, para poder visualizar procesos en relación con la vulneración, inadaptación, marginación, exclusión, riesgo, discapacidad, y nosotros pudiéramos tener otra lista de problemas inmensos que podemos ver obviamente en la vida cotidiana de personas en las cuales esos hechos son su realidad. ¿Y qué hace entonces con esa información? Quizás voltea el enfoque y lo que dice es, vamos a procurar procesos. Miren que aquí el concepto es mucho más amplio, ¿no? Es un concepto de proceso que lleva implícita la integralidad, que lleva implícita, obviamente, la conciencia ciudadana alrededor de procesos que pudieran ser de socialización, de inserción, de inclusión, de integración, de participación. Puede que nosotros en nuestra realidad necesitemos todo junto. Y como no podemos hacer todo junto, necesitemos priorizar algunos de esos procesos. En contextos donde la pedagogía social actúa y que de pronto va superando todas estas posibilidades de problemáticas, van apareciendo y emergiendo nuevas posibilidades. Y aquí estaría una que para nosotros puede ser lejana, la educación del ocio,
La educación para el ocio en los jóvenes, esto todavía está muy lejano de pensar. Yo recuerdo que cuando yo tenía estudiantes, cuando empezamos con la profe Marta hace tiempo, que venían a hacer práctica de otras universidades europeas a la nuestra, estábamos hablando de la UTP, los chicos venían y en los análisis de sus hojas de vida encontraba yo que tenían experiencias, por ejemplo, de formación en campos de verano y muchísimo voluntariado que uno ve todavía muy distante o todavía muy situado en ciertos estudiantes o ciertas posibilidades, pero la educación social puede ir llevando a perfilar esos cambios y esa igualdad. Hablamos de sociedades donde se piensa la educación de personas adultas y mayores. Nosotros aquí, yo que conozca, no tenemos nada, no sé incluso todos esos procesos de alfabetización, dónde están, dónde quedaron, cómo se resuelven. No es muy fuerte la información que ahora hay de esto. También acciones en atención a diversidad y acciones socioeducativas. Entonces, miren ustedes que ella puede, no estamos pidiendo que nos convirtamos en pedagogos sociales ni en educadores sociales. Si alguien quiere, pues ya lo hará y buscará la formación. Pero sí me parece importante reconocer que sí hay posibilidades de atender esta situación usando, ¿sí?, claves educativas, trabajadas, de acceso libre, con elementos que una práctica como esta ha trabajado. ¿Y dónde actúa y en términos en concretos qué hace? Trabaja con procesos como las buenas prácticas o los acompañamientos. Y ustedes son acompañantes y son generadores de buenas prácticas por naturaleza. Lo que tendríamos que tratar de hacer es de ponerle un lente metodológico, teórico, científico a esa actuación que estamos haciendo. Y quiero traer, bueno, trabajan obviamente en contextos, lo que hablamos la semana pasada, contextos poblacionales, sociodemográficamente muy bien estructurados, pero también hay un elemento que me parece aquí importante y es el trabajar con y no sobre. Y eso era otro de los asuntos que reclamaban los niños en la lectura de la generación alfa, ¿no? ¿Cómo se pide? Primero, ¿cómo recuerdan? Tres cosas. Yo no sé si terminaron de leer el documento, pero recordaba que en esas 17 preguntas que se hizo en ese estudio, que se hicieron en ese estudio, cuando les dijeron a los niños prioricen algunas de las posibles soluciones o qué esperaban de la escuela más bien, fue lo siguiente. Uno, que los niños y las niñas se trataran con mayor respeto. Lo plantea el estudio. Dos, que los docentes los trataran bien. Y tres, que todas las acciones que se hicieran en el establecimiento educativo los tuviesen en cuenta, es decir, que fueran con ellos. Entonces, de esa manera, yo creo que la pedagogía social venía trabajando de forma muy anticipada digamos que esas tendencias y esas necesidades. Como les decía, ¿por qué es una ciencia? Porque desarrolla una teoría y tiene teorías muy aplicadas a cada contexto y a cada área en especial, porque además de eso trabaja desde nuestro enfoque, el que hoy estamos buscando, que es el enfoque de derechos y el enfoque diferencial, porque sus prácticas son situadas en territorio y porque de alguna manera también dimensionan lo que nosotros estamos buscando, un mayor trabajo en red, una dimensión más ecológica o más amplia, es decir, nuevos paradigmas de nuestro actuar docente, porque trabaja a niveles desde el acompañamiento, la prevención, la atención. Recuerden esos procesos que están ahí. Ustedes van a quedar con la presentación, pero obviamente esto es un abrebocas, ¿sí?, para lo que pudieran llegar a encontrar. Desde los ámbitos también de la educación social, específicamente el ámbito socioeducativo, aparece el ámbito escolar. Entonces, en ese ámbito escolar se advierte que ellos tienen desarrollos, o desde esa mirada más bien, hay desarrollos en relación, obviamente, a procesos de convivencia, de promoción, de mediación, de educación para la paz, de escuelas de familia, de construcción de ciudadanía, y que en esa dimensión se suma la dimensión comunitaria, por decirlo. Entonces, es un abrebocas. Yo les recomiendo de manera realmente respetuosa hacer uso, ¿sí?, de esos aportes que la pedagogía social, así hoy no tengamos la oportunidad de cursarla, sí sabemos que existe y sí puede ser una luz en ese camino hacia la igualdad. Un estudio que se hizo basado en pedagogía social en el año 2018
con ocasión de un proyecto de el Ministerio de Ciencia en la costa Caribe colombiana, con docentes de establecimientos en los 7 departamentos de la costa Caribe. Entregó unos resultados que lo hizo el profesor Francisco del Pozo, que para Colombia, en el momento en que se empezaba a hablar de paz como resultado de los acuerdos, mencionaba que en Colombia hay unas recomendaciones, y esas recomendaciones también las he querido traer aquí en claves cotidianas. Entonces dice, mire, nosotros podemos recomendar desde la pedagogía social que Colombia necesita volver a aprender a dialogar. Yo no sé, Angélica, si el diálogo pueda surtir en este momento para ti, para cualquiera de nuestros ejemplos, pero aquí advierte la pedagogía social digamos que una incorporación del diálogo de manera muy fuerte en nuestro sentir y en nuestra cotidianidad. ¿Quién me regala esta recomendación de diálogo que nos plantea ese estudio, por favor? Yo, profe. ¿Quién soy yo, Beatriz? Beatriz, sí. Vale, Beatriz. ¿Dónde y cómo se aprende a dialogar? Pues desde una perspectiva... No, es pedagogía social y educación social. Bueno, desde una pedagogía social y educación social comprometidas con la capacidad del ser humano a dialogar desde los diversos grupos, situaciones y posibilidades, acompañar y escuchar comprensiblemente la otredad, con mayor o menor grado de especificidad, estar en disposición de conocer otras posiciones, de comprender a la otredad, respetando su privacidad, su intimidad, su identidad en construcción y desde la pluralidad humana. No basta con estar expectante, sino que también hay que responder con actitudes, con gestos y con palabras, con alternativas y posibilidades. Las educadoras y los educadores sociales del mundo son acompañantes horizontales y cotidianos de personas y grupos en diálogo, más que terapeutas de tradición psicológica y gestores de tradición sociojurídica del trabajo social y del derecho, con los que tienen que trabajar de la mano de forma cooperativa y multidisciplinar. Vale, muchas gracias, Beatriz. Elkin, ¿tienes algo? Profe, sí, buenos días. ¿Cómo estás? Pues analizando esto y analizando la situación de la compañera, nosotros a veces tenemos dos formas de actuar. La primera es como ella lo ha hecho hasta el momento. ¿Cuál ha sido? Pues yo tengo, o sea, desde todos los elementos, digamos, desde un punto de vista de docente, yo digo, yo tengo la razón y la ley debería acompañarme, las autoridades, mis compañeros, mis profesores, o sea, eso está claro, ¿cierto? Debe tener la razón la persona que está haciendo, que no ha hecho nada malo, pero pues que por X o Y se ve en una situación. O hay otra forma de reaccionar que es como nosotros, y es una forma que de pronto me ha servido a mí para bajarle el estrés y bajar las dificultades, y es muchas veces estar en la otra posición y decir, bueno, sí, ¿qué pasa si yo no tengo la razón? Entonces, ¿cómo puedo yo entablar un diálogo con la otra parte? Dándole a entender de que sí, estoy de acuerdo, bueno, me equivoqué, así yo no sea el equivocado, porque obviamente no lo soy, pero es una forma como de bajarle tensión a cualquier conflicto, a cualquier dificultad, y es ponerse como en una situación donde yo bajo todo, aunque sé que tengo la razón y aunque debería ser acompañado por todos y decir, la sociedad anteriormente era así, lo que pasa es que tenemos que entender que venimos en un cambio, y ese cambio ha dado o nos ha quitado la autoridad que teníamos anteriormente. El alcalde, el cura y el profesor éramos la autoridad, la policía era la autoridad, hoy en día ya no es así. Entonces hay veces que tenemos que situarnos, como usted mismo lo decía, en otros paradigmas. Entonces hay que verlo y puede servir para solucionar muchas veces el mismo estrés que uno puede afrontar en situaciones que lo pueden llevar hasta tenerlo a puertas de la locura, podría decir uno, o de trabajo en un centro donde lo puedan ayudar a uno a tranquilizar, porque hay veces que también es necesario llevarlo hasta allá. Pero yo pienso de que muchas veces todo esto se puede dialogar y concertar, serían como las palabras
que debemos empezar a manejar. ¿Cómo? A través de reconocer que pensemos por un momento que yo no tenga la razón. Sí, pensemos por un momento que estoy actuando en una forma en que yo pueda ir a decirle a un papá, discúlpeme, me equivoqué. Y eso a veces ayuda a soltar y el papá también se desarma y dice, bueno, ya me pidió disculpas. Que a veces, muchas veces espera simple eso. Así uno Hay lo un, haga simplemente como por cumplir, pero hay eso un libro ayuda a que habla de extensionar. eso. Estaba mientras te escuchaba, había un libro que habla del ceder, de la potencia del ceder en la negociación. Sí, sí. Y que si tú es que me estaba acordando del texto porque yo lo tengo, pero no lo tengo a mano aquí para traerlo, pero sí me acordaba que hay un texto que habla de eso, de la fuerza del ceder, ¿no? Sí, sí, hay veces que uno como que uno mismo, o sea, estamos enfrentados a dos fuerzas. Y cuando yo digo, bueno, y si yo tomo la decisión, porque es que todo ocurre, y de pronto yo lo comentaba internamente a la compañera, le decía, todo ocurre en nuestra mente. O sea, realmente si te pones a ver por fuera, pues sí, ocurren muchas cosas, pero realmente a uno lo que más lo agobia es lo que está Y lo ocurriendo en mi mente. acorrala. Y entonces en mi mente puede que el mundo se me cierre y el mundo se me... Pero si yo hago algo, digo, busquemos algo y es, voy a soltar, voy a aflojar, no voy a pelear, puedo alejarme de esta situación, voy a extrapolarla, voy a salirme de ella y ya cuando uno logra como soltar eso, dice, bueno, soltemos nosotros, a ver qué pasa con la otra parte y resulta que la otra parte va a sentir lo mismo, o sea, si yo aflojo, la otra parte también empieza como a ceder y aflojar y hay veces que es mucho más beneficioso eso, aunque Es un pues... poco el segundo acuerdo, ¿no? Es un poco Eh, en la lectura de los acuerdos, también usa un poco el segundo acuerdo. Sí, profe, eso quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elkin. Muy buen aporte. Y bueno, aquí, como les digo, estas son unas recomendaciones que yo no me he inventado. Son parte de ese estudio. Es un estudio hecho en contexto educativo y es un estudio que desde esa mirada que vienen trabajando otros países, nos dice Colombia aprende a dialogar, ¿sí? Y aprende a dialogar haciendo uso de la importancia que tiene la otredad. Es considerar que existe otro que al igual que yo, ¿cierto? Tiene una historia, tiene una vida, pero tiene el mismo lugar en este momento. ¿Y qué nos dice a nosotros? Vengan, ya no podemos solo espectar, nosotros no podemos ser espectadores. Está bien que hay disciplinas que se han dedicado, unas, por ejemplo, la psicología, ¿cierto? En términos de la terapia o el trabajo social y el derecho a gestionar, pero es el momento de retomar acciones multidisciplinares, interdisciplinares, donde los aportes de cada quien puedan contribuir realmente a decantar esto. ¿Y qué dice entonces? Aquí nos entregan, nos dicen, miren, la pedagogía social puede trazar escenarios horizontales con metodologías que puedan ayudarnos. Y de esa manera, yo creo que estas recomendaciones empiezan a actuar en lo cotidiano. Miren cómo va emergiendo en lo cotidiano el acompañar, en lo cotidiano la otredad, en lo cotidiano los derechos, específicamente los derechos a las libertades, a los derechos humanos y obviamente a la dignidad. Y en ese sentido uno empieza como a hacerle conexión a todo eso que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi momento hoy, con mi realidad hoy, con la realidad de mi colegio, también con la mía en mi casa, ¿cierto? También con la mía en el barrio, con todas las dificultades de este país, pero con el convencimiento de que sí hay caminos. Entonces la pedagogía nos parece que ha aportado en ese camino. Ofelia. Ofelia, parece que se le fue la voz. Bueno, también nos dice el estudio, Elkin. No puedo hablar. Ofelia, te escuchamos, ya te escucho. Ay, Ya listo, te ahora sí. escuchamos, vale, ya te Listo, escuchamos. listo. Ok. Bueno, me parece muy bien pertinente esos espacios y los aportes que hacen los compañeros, sobre todo eso de abrir los espacios para el diálogo, pero pienso, como decía una de mis compañeras, que está en nosotros la decisión y como usted también lo ha dicho entre todos su interactuar en el módulo, la paz empieza por nosotros y la paz es difícil nosotros soltar esto, ¿sabe? Porque el ego no nos permite ir más allá porque yo lo pude comprobar. Yo veía también, aquí estaba mirando lo de los ámbitos y pienso que en el ámbito sociocomunitario,
yo veía, entonces nada más lo veía como expectante, como usted decía ahorita, somos expectantes y estamos, y el expectante está más que todo a la crítica y de una u otra manera tiene un filtro ahí eh, negativo, pero cuando nos metemos y nos sumergemos y empatizamos, miramos a ver más allá de lo que estamos viendo nosotros en nuestro foco y bajamos esa guardia, como decía ahorita el profe, y empezamos como que a darnos cuenta de que hay otras salidas, porque mire que si de pronto nosotros frente a los casos así como el de Angélica, de pronto a muchos nos ha pasado, aunque sea mínimo, pero si bajamos y nos ponemos con ellos y empezamos como que a dialogar y a concertar y a mediar y tomamos acción nosotros, porque es esto, nosotros no nos atrevemos a tomar acción porque decimos siempre que tenemos la verdad, por lo general siempre hacemos eso, al menos que bajemos nuestro ego y seamos conscientes, como decía el profe. Entonces, si no tengo la razón, porque la última palabra no la tengo yo, ¿verdad? Entonces, miren, acá tomé acción y le doy muchas gracias a mis compañeros de mi institución, porque pude decir, vamos a proponer. A veces nos da como miedo proponer o arriesgarnos a cambiar la realidad. Y sí lo podemos hacer, porque estamos en esto y nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Y yo te doy gracias a Dios. He abierto diálogos con las familias, a donde mis compañeras, algunas me decían, no, eso es difícil, mire que yo, ¿y cómo te vas a meter para allá? Yo he ido y he conversado, he tenido charlas con ellos, he ido hasta el hogar porque yo veía que mis estudiantes no me llevaban los compromisos y que veía también que ellos se me aislaban, veía muchas cosas, muchas problemáticas, pero ¿qué puedo hacer yo frente a eso? Más de lo que, como usted decía, más de pronto de lo que de lo abstracto, más de lo que tengo ahí escrito. Puedo tener una propuesta muy bonita, muy linda, pero ¿qué puedo yo hacer más allá para que eso se convierta en concreto y que realmente yo pueda sentirme que sí pude aportar? Porque a veces nosotros hasta nos arrepentimos cuando suceden consecuencias negativas o que de pronto se anda, pero yo pude hacer eso y no lo hice. Por eso yo les Entonces hago una, arriesgarnos, Ofelia, por eso hay una pregunta en este arriesgarnos. taller, perdóname, por eso hay una pregunta en este taller de las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces la lección Exacto, aprendida está ahí. ¿Qué hice bien? ¿Cierto? ¿Qué no hice? exacto, ¿Y qué debería hacer? Y en excelente, ese orden hay que superar ese rol de expectante, ¿cierto? Y me parece muy interesante porque tú lo superas. Uno, cuando vences los egos que los has traído, pero dos, también cuando te sientes corresponsable. Porque muchas veces decimos, es que eso no tiene que ver conmigo. Y lo llevamos incluso a la máxima expresión de, para eso no me contrataron, como pensamos que mucha gente también en ocasiones se asume. Bien o exacto, mal, ¿sí? nos Pero limitamos nos solamente limitamos. nos limitamos solamente a lo que nos corresponde. Y Ujú. muchas veces podemos dar más, es que para eso somos llamados nosotros maestros, para servir Ujú. más allá. Y cuando nos concientizamos de Exactamente. eso, porque yo puedo tener la teoría, pero puedo decir muchísimas cosas, pero ¿qué hago yo frente a eso? Yo pienso que eso es lo que me da la transformación. Les sigo insistiendo en el estudio de alfa, en seguir la pista de esos perfiles, porque si bien es cierto, se van perfilando las edades, las eras de los chicos, también se van perfilando nuestros roles. Y hay que ir adelante de esos roles. Y ese chico de hoy está buscando ese tipo de docente. Ese docente que va más allá, que termina siendo modelo, que termina siendo ejemplo, que sabe superar barreras y que en esas barreras conecta a veces lo imposible con lo real. La segunda recomendación que nos da este estudio es obviamente cómo aprender a convivir. La primera, cómo aprender a dialogar y la dialogicidad entonces la plantea como Freire con el centro de la otredad. Ahora nos dice, para aprender a convivir deben cumplirse determinados procesos. Otros que van entrando a nuestra lista, sabernos interrelacionar, interactuar e intercambiar. Pero ojo, no lo hagamos solo con aquellos que son comunes, iguales, sentidos a nosotros, es decir, que tienen de alguna manera con los que nos sentimos lo más cómodamente posibles. Hagámonos con la otredad y una otredad que existe y que puede ser multicultural y diversa. Y además de eso, que puede pensar diferente a mí. Y que cuando yo comparto en esa diversidad lo diferente, es donde yo también me mido la capacidad de considerar el consenso y el disenso.
o es que a lo mejor soy una persona que solo está hecha para consentir y solo admite los aplausos. Yo le digo siempre eso a mis estudiantes, hay que tratar de obviar los comités de aplausos, porque hay que a través de esto construir escenarios de consensos, pero también de disensos. Entonces, se nos habla en la convivencia de la necesidad de reconocer el disenso y reconocerlo con claves interculturales e intergeneracionales, que aquí también aparecen, porque todo esto está mediando la complejidad de la realidad de hoy, ¿cierto? Y en esa complejidad, obviamente, podríamos pensar que hay caminos que se abren de paz. Yo no quiero hablar de política, no es mi interés en esto, no sé, pero parece que nos están advirtiendo un camino de paz. No sabemos si va a ser posible, no tan posible, en 4 años, en 8 o en 20, no sé, pero creo que Colombia está tomando un aire definitivo para esto. Y aquí la educación tiene un rol importantísimo que se puede trabajar en pequeños esfuerzos cotidianos y conscientes. Y entonces, diálogo y convivencia en cotidianidad y conciencia, pues obviamente también nos permitirían eso. Aquí estoy hablando un poquito de eso, de esas deconstrucciones que yo le decía ahorita a Beatriz, yo te tengo que decir eso. Simbólica y estructuralmente a nosotros tenemos una historia de violencia que nos acompaña, que obviamente ha hecho que nuestras leyes, nuestras costumbres y nuestras formas aprendidas deban ser, como dice la lectura del profesor Jiménez, que es el director del doctorado de Paz de Granada, en España, el que tiene la teoría de la paz imperfecta. Cómo entender que lo que ha sido educable de una manera puede ser también deconstruido y educable de otra, pero requiere un proceso con otros actores, y esos actores tienen que tener otros paradigmas, y ahí vamos entrando nosotros y dejándole el camino abierto a estos chicos que vienen. El tema de convivencia escolar, entonces, para ir cerrando e ir entrando en el tallercito pequeño que ustedes trabajaron, pues es un concepto que de alguna manera emergió en la década de los 90, pero que con el paso del tiempo fue ganando una claridad conceptual importante y empieza declarando la convivencia escolar, pero de manera muy ambigua, y cómo se convive escolarmente, ¿cierto? Y qué es y qué no es convivencia escolar. En ese momento, ¿cierto? Tenía que ver ese concepto para el año 2010 con la dinámica interpersonal y académica que se llevaba a cabo en los salones de clase y en las escuelas, ¿cierto? Y ese primer aporte pues nos permitió después, ya con el estudio, digamos que con esta clave, con el estudio de la convivencia, empezarlo a entender de una manera más profunda, ¿cierto? Y entonces ya nos decía, mire, es que esto tiene que ver con el encuentro, con la conversación, con el diálogo, lo que decíamos ahora, ¿no? Pero sobre todo con un propósito, y es que ese propósito sea armonioso para todos, ¿cierto? Y en esa armonía de todos, pues estaría lo que ya se nos ha reclamado desde ese estudio del Ministerio de Ciencia, y es aportar a lo multicultural, a lo diverso, en claves de otra edad. Alrededor de esto, digamos que esa evolución del concepto, ¿cierto? Nos llevó entonces en el año 2012 a reconocer que la convivencia terminaba siendo en práctica una posibilidad de compartir como punto de partida y como punto de llegada. Que el punto de partida fuera el compartir y que el punto de llegada fuera ese. Y un compartir basado en igualdad de oportunidades. Por ahí vamos. Ya te doy la palabra, Ofelia, si la tienes de la mano. Ya en la declaratoria, después del estudio y el informe de Delors, que me imagino que ustedes lo han trabajado, lo van a trabajar, se proyectan a nivel mundial la necesidad de materializar el concepto de convivencia y se trabaja, imagínense ustedes en estos 4 elementos tan básicos, ¿no? Ya hemos declarado y hemos comprendido que entonces convivir en el ámbito educativo significa aprender a vivir juntos. Ahí hay cotidianidad, ahí hay derechos humanos,
ahí hay competencias ciudadanas, ¿no? Ahí hay inclusión, ahí está todo. Y es tan sencillo. ¿Y por qué terminará siendo tan complicado, no? Entonces, lo quiero solamente traer en detalle. ¿Quién le quiere hacer la lectura a este concepto de Delors, que creo que es el que nos va a seguir acompañando de ahora en adelante? Porque es hasta ahí, hasta donde ha llegado el concepto de convivencia. Joana. El informe ¿qué es eso? Los derechos humanos. De los Delors. No, el Ah, informe ya. es un informe. El Así informe se de denomina. Delors enmarca y proyecta esta discusión a nivel mundial a plantear que el proceso de aprender a vivir juntos se encuentra en el corazón del aprendizaje y puede verse, por lo tanto, como el fundamento crucial a la educación. Delors, 1996, página 22. Al considerar el aprender a vivir juntos como uno de los 4 pilares del aprendizaje y como fundamento de la educación, la Comisión puso en la mesa la discusión sobre la manera en que los procesos educativos escolares pueden contribuir al desarrollo del respeto por otras personas, sus culturas y sus valores espirituales, así como a la construcción de capacidades para implementar proyectos académicos y sociales comunes y resolver pacíficamente los conflictos. Muchas gracias. Gracias, Joana. Miren ustedes, ahí estamos situados, ¿cierto? Y ahí estamos diciendo, es uno de los 4 pilares de la educación y de los 4 pilares del aprendizaje, aprender a vivir juntos, ¿no? Y le están entregando entonces a esa convivencia ese gran rol, a entenderla, ¿cierto? A vivirla, a asumirla de otra manera. Y diríamos entonces que hoy estamos situados, y aquí voy cerrando mi intervención para que ustedes me cuenten desde su taller cómo les fue. Una definición de convivencia escolar en el amplio sentido o en el pilar actual, ¿cierto? Estaría hablando de lo que significa apuntar a construir una paz duradera entre los distintos miembros de una comunidad educativa, a través de prácticas pedagógicas y de gestión. Miren que la gestión no aparece para unos ni aparece suelta, y por eso siempre hablé de lo interseccional, esa necesidad de avanzar en la gestión. ¿Para qué? Para lograr obviamente pues escenarios y contextos o comunidades educativas mucho más inclusivas, equitativas, participativas, con una intencionalidad, y es abordar de manera constructiva el conflicto. Este concepto es posible aplicarlo y operacionalizarlo en los 3 ámbitos de la vida escolar: en el ámbito pedagógico curricular, en el ámbito organizativo administrativo y en el ámbito comunitario. Consideramos que cuando este concepto se tiene tan claro, el aprender a vivir juntos, 4 palabras, esa clasificación y obviamente esa, digamos, esa claridad conceptual puede detonar entonces la posibilidad de que avancemos en procesos investigativos, de formación o de evaluación de la gestión o la vida escolar. ¿Por qué hay que hacerlo, chicos? Porque al frente nos espera la igualdad. Es el desafío de este momento, y es un desafío que ya está presionando el mundo de la escuela y el mundo del aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué está entrando a la escuela? Unas nuevas formas de educarnos y coeducarnos entre hombres y mujeres. Entender, aceptar, resolver y obviamente gestionar que si hay presencia de violencia en redes sociales, hay que asumirla conforme a. Por eso el caso de grooming, que puede ser otro. Entender las realidades de las nuevas familias y lo que ellas pueden impactar positivo o negativamente en el ámbito educativo, seguir trabajando temas relacionados con la segregación y el género, con el rendimiento escolar, quizás transversalizado por estas acciones, y yo diría que la propuesta más ambiciosa, en la que también empieza uno a sentir que Colombia se vincula, y es una construcción de una ciudadanía, mucho más enfocada en el cuidado, ¿no? Donde el cuidado vaya más allá de lo ético, de quererlo hacer, sino que sea más que ética, sea un derecho, y un derecho humano, el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado. Entonces, desde estas realidades de las prácticas para la igualdad, yo quisiera aquí devolverme un segundo y darle 2 espacios por los 2 minutos que me quedan, porque tengo un grupo siguiente, a pensarnos cómo les fue con ese tallercito pequeño, cómo se miraron en esos 3 ámbitos de la convivencia en su espacio educativo,
a través de cualquiera de los tres. ¿Y cómo les dio? ¿Quién lo quiere hacer? Yo. Dale, Ofelia. Bueno, les comparto. Aquí estuve leyendo los tres ámbitos, me parecieron muy interesantes y pienso que todo se reúne en el último, que es el ámbito sociocomunitario. Siento eso, desde mi experiencia, claro. Bueno, les cuento algo rápidamente. Yo soy licenciada en educación preescolar, pero terminé en el 2000, pero quise ir un poco más allá porque había algunas cosas que de pronto, Angélica, lo logro entender porque yo no aceptaba muchísimas cosas y era desde mis decisiones, desde mis afirmaciones, pero entonces le doy gracias a Dios, estudié psicología también y eso me ha ayudado a gestionar muchísimas cosas y apoyar. Y siento que desde ahí donde está mi propósito como maestra. Entonces, le ha ayudado allá a la psicoorientadora con el equipo psicoorientador porque me gusta eso, no sé, yo siento que en la medida en que nosotros nos dejemos moldear y sacar todo lo que las resistencias que tenemos internamente, podemos dar muchísimo más. Pues cada uno de nosotros que estamos aquí, y también te admiro mucho, Claudia, y a través de Dios, dándole gracias a Él, porque nosotros cada uno de los que estamos aquí tenemos ese don. Si estamos aquí fue porque nos gusta, porque tenemos vocación. Entonces, esta parte aquí de la dimensión, pienso que yo aquí en la parte de inclusión, equidad y participación, aquí en esta parte, dice que la promoción de espacios que involucren a las familias. Cuando empezamos a darle ese espacio a las familias en mi escuela, ellos empezaron a sentirse como más seguros y dieron como que este paso adelante y nos dimos cuenta, el paso adelante porque se dieron cuenta, ellos nos decían que a veces no le prestábamos atención, que algunos maestros tenían más preferencia por algunos niños y por ende con algunas familias. Entonces a veces hacemos eso, hacemos esa ascensión, esa exclusión y no nos damos cuenta inconscientemente de nuestro afán. Y lo digo desde mi experiencia, pero cuando empezamos a hacer esos acercamientos y abrir esos espacios, aquí como dicen, la parte de participación y darle participación a la familia, no, estamos si lo calificamos como decías ahorita, Claudia, que lo calificamos de 1 al 5, yo pienso que apenas estamos casi por 3. De esa pertinencia estamos en apropiación, pero por 3. Hay que ser muy sinceros porque estamos en esos pasos, porque de igual no es algo que se va a dar, como hemos dicho, enseguida de la noche a la mañana, ni tenemos varita mágica para hacer milagros, pero sí con nuestra actitud, con nuestra disposición y con nuestra empatía sobre todo, porque no es fácil eso, sentir con el otro, no es fácil, pero sí es fácil desde mi sentir, sí, desde mi sentir, sí es fácil si yo lo hago, porque desde un cumplido no da tanto resultado, porque desde un cumplido así lo hacía antes y logro entender todo, porque así lo importante es que nos logremos entender nosotros para poder entender al otro, porque de esta manera no vamos a hacer nada, porque vamos a hacerlo desde nuestro cumplir, desde nuestro esto, o así como estamos ahorita en este curso, vamos a conocer la voluntad de Dios, vamos a obtener unos recursos adicionales. De pronto estamos pensando en muchas cosas, pero también aportar, porque a veces mis compañeras dicen, pero ¿por qué vamos a poner recursos de nuestros bolsillos, de nuestra plata? ¿Por qué? Si ellos pueden también gestionar, pueden darnos unos recursos. Yo dije, pero si Dios nos está bendiciendo un poquito, pues vamos a aportar un poquito también. Y bueno, y he ido enamorándolas a ellas en mi escuela, llevo 15 años ahí. Y bueno, al principio no es fácil, Claudia, no es fácil porque muchas veces nos sentimos señalados porque dice, ella le gusta dar y si no hay, pero yo siento que en el dar hay una bendición porque siempre Dios me ha abierto muchas puertas y siento que esa bendición hay que multiplicarla. Entonces quería compartirles eso. Ya saben, estoy en el ámbito sociocomunitario, de pertinencia del 1 al 3, del 1 al 5, el 3, y apropiación como 3.5 más o menos. Vale, bueno, yo solamente les comparto un texto que me parece que está muy bien trabajado y que me parece que ha logrado justamente eso, ¿no? Profe, qué pena. Trascender. Sí, señor. Recordemos la hora. Sí, ya me estoy despidiendo. Que les va a permitir a ustedes trascender ese concepto, ¿cierto? Aprender a vivir juntos es el reto, es el desafío, es lo que hoy está puesto, digamos que es un eslogan que no da espera y que tiene que dejar de ser eslogan para poderse convertir en cotidianidad. Y lo que yo les planteo es que de aquí en adelante, pues yo les dejo el texto, ustedes pueden trabajar o muchos otros, pero miren ustedes como una palabra, como la convivencia,
puede tener obviamente una fuerza tan grande que en los 3 ámbitos donde ustedes los quieran seguir trabajando, tendrían que mirar realmente cómo está presente. Yo quiero desearles primero un resto de módulos muy efectivos, que sigan siendo este grupo tan bonito, que se apoyen, que en todos los espacios, hoy tuvimos alguno, pero que se puedan apoyar y puedan crecer juntos y superar el módulo, sí, el diplomado, sí, pero que sigan adelante, que para eso realmente son estos procesos. Estos son los pretextos para otras cosas. De mi parte, muchas gracias, chicos. De verdad que ha sido un rato muy agradable para mí y que espero que estos pequeños aportes de hoy lo que hagan es sencillamente sumar a los que vamos trayendo y tratar de allí incorporar lo que ustedes quieran a la cotidianidad de su vida, personal y profesional. Muchísimas gracias, un resto de día y bueno, los dejo porque me está esperando otro grupito y bueno, un placer y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, profe y Gracias a compañeros. usted. Cariño. Hasta luego, Gracias, profe. hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Día para todos y Día. todas. Claudia, Muchas muchas gracias. Muchas gracias. por todo. Hasta luego. Muchas gracias a Muchas gracias. ustedes. Chao. Adiós. Hasta luego.